One more time. I'm going crazy here. Hola chicos, soy Bárbara de Un Inglés y hoy vamos a hacer la segunda parte de introducción a la clase de inglés. Ahora, les aviso que esta clase nuevamente es base para aquellos que están aprendiendo el idioma, así que ya saben algo a la segunda clase, que ahí se pone un poco más difícil la cosa. Ahora, vamos a repasar lo que hicimos en la otra clase. En la anterior habíamos visto que un pronoun y a verb arman una frase muy base que se utiliza a modo de afirmaciones, así que no es algo que van a ver muy a menudo. Aquí lo que vamos a necesitar es ampliar esta frase un poco y agregar lo que es un artículo, y un object, que es un objeto o una cosa, para que esta frase sea una frase mucho más útil cuando uno hable. Ahora vamos a pegar este aquí para que no se me esté saltando cada rato. Vamos a ver, recuérdense que este era un pronombre subjetivo, que era un pronombre el que hace la acción, la persona o la cosa que ejerce la acción. Es el sujeto. Y después de eso teníamos lo que era un verbo o una acción, que era este. En este caso vamos a utilizar draw, D-R-A-W, que significa dibujar. Acuérdense que cuando nosotros pasábamos por I draw, you draw, y entrábamos a la categoría de estos tres que están acá, que se consideran tercera persona. Esta es una categoría que agrupa estos tres pronombres, he, she y it, y que se titula tercera persona. Entonces, cuando entramos en la tercera persona, teníamos que agregarle una de tres opciones, is, s o es al verbo. Elegíamos esto según la terminación del verbo. Si terminaba en y, se iba a reemplazar por ies. Esto se hace mucho menos común y no se hace a todos los verbos que terminan en y. Así que van a estar sin mucho problema si no utilizan, si es que no aplican esto, siempre acuérdense que es menos común y no se utiliza con todos los verbos. Uno aprende de memoria. Nos quedan los otros, que es la es, que acompañaba verbos que terminaban en h o en o la s que acompaña a todo otro. Así que tenemos una terminación W, no es H, no es O, por ende es una S. Entonces, he draws, she draws, it draws, y una vez que llegamos a we, que es nosotros, le sacábamos la S y volvíamos a lo que era antes, su forma base. We draw, they draw. Ahora, este formato que tengo acá era pronombre verbo, pronoun verb, pero para poder tener una frase más utilizada, necesito agregarle algo que es ampliarlo a lo que es un artículo. Los artículos, ¿qué son? Los artículos son fáciles. Son un artículo, una palabrita que se le agrega antes de un objeto. Así que en este caso vamos a trabajar con table. Table es una mesa. Se escribe table, T-A-B-L-E, pero se pronuncia table. Aquí tenemos table, que es un objeto. Lo vamos a poner aquí en la frase. Entonces, I draw table. Y suena un poco como yo dibujo mesa. Un poco atarzanado. Entonces necesito el artículo, que es una palabrita que se agrega antes de el objeto. En español los artículos son el, la, los, las, un, uno, unas, unos. Y va a depender del objeto. En inglés es muy similar. En inglés yo tengo dos opciones, que es the, T-H-E, que significa el, la, o los, o las. Y tengo a, o an, que es lo mismo, significa uno o una. ¿Por qué esta palabrita, que es tan distinta, significa lo mismo? Porque una va antes de palabras que empiezan con consonante y otra va antes de palabras que empiezan con vocal. ¿Cómo sé cuál es cuál? Porque en inglés dos vocales juntas van a chocar. Entonces yo pongo una consonante entre medio. Este nuevamente es por un tema de pronunciación. Entonces esta palabra table empieza con consonante, significa que va a ir con esta, a, porque a es la correcta. Si esta palabra tuviese un vocal, entonces tendría que usar an, que se escribe A-N. Pero significan lo mismo, solamente que yo opto por un formato distinto por un tema de pronunciación. Entonces aquí tengo mi primera frase. I draw a table. Y aquí yo armé una frase que dice, yo dibujo una mesa. Si cambiara este artículo por the significa el, la, los o las. Entonces aquí yo tengo una mesa.
Por ende, mi frase diría I draw the table. Y estoy hablando de yo dibujo la mesa. La diferencia entre la mesa es un artículo definido porque es la mesa versus un artículo indefinido porque no se define bien. Es I draw a table. Única diferencia. Entonces voy a cambiar mi verbo. Vamos a trabajar con otro, que es see. Vamos a trabajar con she. Para trabajar con tercera persona. Acuérdense que necesito ese. ¿Por qué? Porque no termina ni en H ni en O, tampoco termina en Y, así que no me tengo que preocupar, le agrego S. She sees, y vamos a cambiar el objeto. El objeto que vamos a poner ahora es un vestido, que se pronuncia dress. Se escribe D-R-E-S-S, son dos S, pero suenan como un poquito alargado nomás el sonido. She sees un vestido, entonces, ¿cuál de estos uso? ¿El the o el a o el an? Yo dije, ella ve un vestido. Entonces, ¿cuál de estos dos primero? Este. Entonces, un vestido es a dress. Pero aquí yo empieza con consonante, dress. Entonces, tengo que usar el que es la vocal solita, a dress. She sees a dress. Ella ve un vestido. Así se llama la frase. Es muy simple. Lo único que tienen que saber es, y es lo más complejito, pero uno acuerda muy rápido, es que si yo tengo un consonante, yo uso a. Si tengo una vocal, como en este caso, vamos a cambiar. Vamos a decir que ella dibuja, vamos a cambiar de nuevo, podríamos trabajar con dibujar y con ver. Entonces, ahora vamos a poner we, nosotros. We draw. Entonces, no necesito la S, acuérdense, la S es solo tercera persona, que es he, she, it. We draw a apple. Ya, si yo pusiera we draw a apple, ve que es vocal, a apple, y hay choque, no puede ser esas dos chocar. Entonces, en este caso, yo uso la otra forma de este artículo, que es an, porque la N, que es un consonante, me da una pausa antes de la vocal y se hace más fácil la pronunciación. We draw an apple. Nosotros dibujamos una manzana. La mayoría de las veces cuando ven esta frase van a ver el artículo acompañado de un objeto. ¿Qué pasa si ese objeto es más de uno? En inglés, la pluralidad de los objetos se da al agregarle una S a el objeto. Apples. Ahora, esta no es absoluto. Hay algunos objetos irregulares, pero esos son los menos de momento. Generalmente uno empieza a aprender los objetos regulares. ¿Qué significa un objeto regular? Que simplemente le agrego una S para que sea más de uno. Los irregulares, la terminación es un poco diferente. Eso lo vamos a ver más adelante cuando vemos otro tipo de vocabulario. Pero ahora solo necesitan saber que para hacer una cosa más de una, le agrego S. Eso significa que el que tenía antes, que era mesa, aquí tenemos mesa table. Para hacerlo más de una mesa, una S. Y aquí pasa algo. Para hacer un vestido más de uno, si yo pongo una S, tengo 3 S y ya es mucho. Entonces, en ese caso, se le agrega ES por un tema de pronunciación. Así que, si yo tengo un plural de cosas, más de una, no puedo decir nosotros dibujamos una manzanas. ¿Qué pasa en ese caso? Tengo que sacar el uno o una y yo tengo dos opciones. Puedo decir I draw apples, que es yo dibujo manzanas, o I draw the apples, que son yo dibujo las manzanas. Solo puedo usar este artículo cuando el objeto es plural. Solo puedo utilizar the cuando tienes más de una cosa. No puedes, ni por nada en el mundo, usar este artículo que es a o an, porque es un o una y no tiene sentido. Una árboles, una vestidos, no tiene sentido, pero sí tiene sentido los árboles o los vestidos, o la manzana o el vestido. En inglés, si se dan cuenta, yo no hice nada para cambiar la manzana ni el vestido, no cambié the, porque en inglés no existe la misma idea de género que existe en español. O sea, no tengo un objeto que es femenino ni masculino. Eso no existe en inglés.
En inglés solo existen los objetos que son o un objeto, o el objeto, o los objetos. Y la diferencia es que cuando son los objetos le agrego un S al final. Si tengo 2 S le voy a agregar una ES para que no sean 3 S. Y así, es bastante simple. Así que vamos a ver una vez más la frase. Aquí yo tengo, y esta vez la persona va a ver, see y draw. Esta vez you see. Tú ves, you see bus. Bus es igual en español que en inglés, un bus. Pero en español decimos bus, en inglés decimos bus, bus. Entonces, you see bus. Yo voy a decir, yo veo un bus, entonces ¿cuál utilizo? The, o, considerando que empieza con consonante, a. Uso a o the para que la frase diga, yo veo un bus. A. I see a bus. Yo veo un bus. Ahora yo quiero decir, yo veo buses. Veo más de un bus. ¿Qué hago? Le agrego S al final, ¿verdad? Pero aquí tengo 2 S, raro, entonces le pongo ES. Es la única diferencia. Entonces, I see a buses. Yo veo buses. I see a buses. Yo veo buses. No. Acuérdense que este artículo a no puede ir cuando el objeto es plural. El único que puedo utilizar es the. Yo veo los buses. I see the buses. O mi otra opción es no poner ni un artículo y decir yo veo buses. I see buses. Esa es mi otra opción. Y si volvemos a hacer uno más. Vamos a hacer uno más de repasito nomás. Vamos a poner she, draw, apple. Entonces, él es la persona que hace la acción. La acción que hace es dibujar y que dibuja una manzana. Así que ahora vamos a aplicar esto acá abajo. Aquí tenemos la frase. La frase es, acuérdense que siempre va a ser, busquen el verbo. Voy a hacer un círculo al verbo. Voy a tirar una flecha debajo del pronombre hacia el verbo, porque es esta persona que hace la acción. Y ahora vamos a hacer una flecha desde arriba del verbo hacia el objeto y el artículo. ¿Por qué? Porque esa acción va a ir en dirección de ellos, o sea, ellos están siendo vistos, están siendo dibujados. Vamos a repasar esto en más profundidad en la próxima clase. Y aquí tengo un objeto que le voy a hacer una cajita y tengo el artículo que está antes. Y esas dos van a tener una cajita y voy a unirla con una barrita. ¿Por qué? Porque el artículo y el objeto siempre van juntos. Entonces, si es así la frase, yo tengo que decir quién hace la acción, él. ¿Qué acción hace? Aquí estamos. ¿Qué acción hace? Él dibuja. ¿Y qué es la cosa que dibuja? Dibuja una manzana. Ahora, si solo me centrara en la parte principal, que es objeto, verbo, objeto, que sería, pronombre, acción, objeto, para que quede más claro. Si solo me centro en eso, estoy dejando fuera factores que son súper importantes para que la frase sea entendible en inglés. ¿Cuáles son esos factores? Antes que todo, un objeto está en su formato singular, por ende yo necesito un artículo. Si el objeto estuviese en su forma plural, ahí puedo optar usar o no usar un artículo. Pero viendo que aquí tengo mi artículo en forma singular, yo tengo que poner un artículo. Voy a elegir entre los dos que tengo, que son the or and en este caso, porque el objeto empieza con una vocal. Entonces yo dibujo, y había dicho, la persona, estamos con he. La persona, he, dibuja, draw, y ¿qué es lo que dibuja? Una manzana. Entonces ahí, ahora sí se entiende mi frase al poner an apple. Voy a sacar este. Entonces aquí tengo he, que es el que hace la acción. Y él va a ir, vamos a ir para allá, flechita, para que así no se me olvide, yo tampoco estamos usando el he. Entonces, he draw an apple. Tengo aquí pronombre, tengo la acción que hace la persona y tengo lo que es dibujado. Pero aún falta un detalle. Acuérdense, estamos en el presente simple. Cuando la acción entra en digamos que en el cuadrito este de he, she, it, que es tercera persona, yo tengo que ponerle una S o una ES al final de mi verbo. La terminación es W, entonces voy a agregarle una S. Ahora sí, finalmente, después de haber agregado el artículo, haber agregado la terminación del verbo, mi frase está completa. He draws an apple.
Así se arman las frases. Ahora, en este caso, vamos a cambiar un detalle. Este lo voy a convertir en plural. Cuando son más de un objeto, voy a poner objects, voy a sacar el artículo. Y este va a ser una variación del mismo formato de frase o la misma estructura que tenemos de frase. Solo una modificación, que es quitar el artículo y ponerle la S al objeto. Ahora, chicos, a ver, una guía de ejercicios para que puedan bajar y aplicar. Y las dudas que tengan, acuérdense, aclaren las dudas. Les dije en la primera clase, importante, cualquier duda, por tonta que les parezca, tiene que ir acá. Y si necesitan más repaso, vamos a ir viendo más adelante si hacemos clases de repaso para que se entiendan bien la clase. Si no, siguiente clase, chicos, vamos a subir de nivel y vamos a entrar en un ámbito de estructura que es compleja para las personas, incluso los que ya saben algo de inglés. Así que si aprendieron algo en la clase hoy, acuérdense, un like siempre, así vamos viendo. Si no están suscritos y es primera vez que ven esta, suscríbanse para seguir viendo las clases de inglés. Y nos vamos a ver en la siguiente. Así que hasta entonces. ¡Chao!